Buenas tardes, maestro, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los alcoholes y éteres. Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que representan en su estructura uno o más grupos hidroxilo o H. Estos están enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado. Son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza y juegan roles importantes para los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Podemos clasificarlos de diferentes maneras como monoalcoholes. En estos contienen un solo grupo hidroxilo, y polialcoholes contienen más de un grupo hidroxilo en su composición. Otra de las formas es alcoholes primarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez con otro único átomo de carbono. Los alcoholes secundarios se encuentran enlazados con 2 átomos de carbono y los alcoholes terciarios se encuentran enlazados con 3 átomos de carbono. Como lo mencionamos, su grupo funcional es el hidroxilo OH, que puede sustituir a uno de los hidrógenos unidos al carbono. Para nombrarlos, seguimos la nomenclatura IUPAC, en donde la regla 1 nos dice que se elige la cadena principal, la de mayor longitud, que contenga el grupo hidroxilo. La regla 2 se numera la cadena principal para que el grupo H tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halogenadas, dobles y triples enlaces. La regla 3. El nombre del alcohol se sustituye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por ol. La regla número 4 nos dice cuando en la molécula hay 2 grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un sustituyente y se llama hidroxi. Son prioritarios frente a los alcoholes, ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, aluros, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. En la 5 nos menciona que el grupo hidroxilo OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo del grupo hidroxilo y el nombre de la molécula termina en ol. Estos alcoholes tienen isómeros de cadena, tienen distinta distribución en los carbonos de la cadena, pueden dar lugar a cadenas lineales o ya sea ramificadas. Tienen isómeros de posición, son isómeros con la misma cadena y el mismo grupo funcional, pero colocados en distintas posiciones. Y los isómeros de función son isómeros, aquí tienen una variación en los compuestos con la misma fórmula molecular, pero tienen diferente función. Algunos de los ejemplos son la función de la cetona o la función del alcohol y éter. En este caso es función alcohol, función éter. Algunos de los isómeros de función podemos, por mencionar un ejemplo, el etil-metil-éter. Este es un éter y tiene los mismos carbonos, mismos hidrógenos y el mismo oxígeno, el propanol. Algunas de sus propiedades físicas es que el etanol, metanol son líquidos volátiles y de olor dulce. Los alcoholes que tienen hasta 4 carbonos son líquidos y entre 5 y 11 son aceitosos, pasando de 11 ya se encuentran en estado sólido. Las razones para ser líquidos es que, aunque sean de bajo peso molecular, estriba entre los enlaces hidrógenos y las fuerzas dipolo-dipolo. Los puentes de hidrógeno son una de las principales fuerzas intermoleculares y de ahí es el elevado punto de ebullición que tiene, por ejemplo, el etanol. Debido a estos puentes, a estos enlaces, hidrógeno-oxígeno está muy polarizado. La estabilidad de estos puentes de hidrógeno es de 5 kilocalorías sobre mol, menor que en los enlaces covalentes. El grupo hidroxilo les proporciona la función de la solubilidad en el agua y también los convierte solubles en agua. Los alcoholes de bajo peso molecular son miscibles con el agua en cualquier proporción, en comparación a los que son de mayor, la cadena más larga, por ejemplo los que son arriba de 11, que son aceitosos. Por otra parte, el grupo alquilo de los alcoholes es hidrófobo y se disuelve en disolventes no polares. Tenemos, por ejemplo, el compuesto CH3OH metanol. El nombre común sería alcohol metílico. Punto de fusión es 97.8 grados Celsius. Punto de ebullición 65 y es muy soluble en agua.
Tienen propiedades de combustión, arden a la llama. Si continúa, tienen reacción con metales alcalinos. Si continúa la oxidación, esto da paso a la formación de un ácido y estos se tienden a oxidar con mucha facilidad. En cuestión de la reactividad, ellos participan en las reacciones de eliminación, reacción de desplazamiento o ya sea sustitución y reacciones de oxidación. Algunas de las propiedades químicas son la deshidratación. Esta es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. La halogenación, en esta el alcohol reacciona con el ácido hidrácido para formar haluros de alquilo y nos sale también agua. La deshidrogenación, los alcoholes primarios y secundarios cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores, estos pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o cetonas. Y en la oxidación, esta reacción de los alcoholes es para producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos dependiendo del tipo de alcohol y el catalizador que se esté empleando en la reacción. La oxidación de los alcoholes primarios es muy difícil parar en la etapa del aldehído. La mayoría de reactivos conducen al ácido carboxílico. La oxidación de los alcoholes secundarios, el mejor reactivo suele ser el ácido crómico y parte de aquí las cetonas. Y reacciones de desplazamiento o de sustitución. Aquí tenemos la obtención de los éteres. En algunos casos un alcohol protonado puede ser atacado por otra molécula de alcohol mediante algún otro mecanismo. Tenemos diferentes procesos de obtención: el cracking del petróleo, la fermentación de los carbohidratos y la reducción de los aldehídos y cetonas. Esto nos da paso a obtener los alcoholes. Ahora pasamos a los éteres. Los éteres se pueden considerar derivados de los hidrocarburos por la sustitución del hidrógeno por el radical OR, o bien derivados de los alcoholes. Esto si se considera que el hidrógeno del grupo hidroxilo se ha sustituido por un radical de alquilo. Si los dos radicales de alquilo son iguales, se dice que el éter es simétrico, y si son diferentes, se dice que es asimétrico. Estas son moléculas de estructura similar a la del agua y a la de los alcoholes, solo que el ángulo entre los enlaces carbono-oxígeno-carbono es mayor que el del agua debido a las repulsiones estéricas entre grupos voluminosos o debido a la estructura química que presentan cada uno. Mediante la nomenclatura, IUPAC nombra los éteres como derivados de dos grupos alquilo ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la palabra éter. Tenemos un ejemplo: etil, metil, éter, dietil, éter, y ahí vemos que la terminación éter va al final. Algunos de sus isómeros son compuestos de igual forma molecular que presentan funciones químicas diferentes. Tenemos, por ejemplo, el etil, metil, éter, es un éter, y el propanol, este es un alcohol. Estos son isómeros de función. Isómeros de cadena, estos se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Un ejemplo de este tipo son el butano y el 2-metilpropano. Tienen los 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Los isómeros de posición, el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. El 2-pentanol y el 3-pentanol estos son isómeros de posición. Isómeros de función, el grupo funcional es diferente. El 2-butanol y el dietil-éter presentan en la misma fórmula, presentan los mismos átomos en la misma molécula, pero estos pertenecen a familias diferentes. Uno pertenece a los alcoholes y uno a los éter. Por ello les dan la clasificación de isómeros de función. Algunas de sus propiedades físicas se consideran derivados del agua y el alcohol, en lo que se reemplaza uno o dos hidrógenos. Tienen hibridación sp3 en el oxígeno. La presencia de oxígeno polariza los enlaces, y esto debido al ángulo del enlace entre el carbono, oxígeno, carbono, no es de 180 grados. Los momentos dipolares aquí no se anulan. Presentan solubilidad en agua comparable a los de otros alcoholes. Algunas de sus propiedades físicas tienen poca reactividad química debido a la dificultad que presenta la ruptura de los enlaces antes mencionados. Se utiliza como disolvente inerte en reacciones orgánicas
y en contacto con el aire sufren una lenta oxidación donde se forman peróxidos inestables y poco volátiles. En cuestión de las reacciones químicas, los éteres no son reactivos a excepción de los epóxidos. Las reacciones de los epóxidos pasan por la apertura del ciclo. Dicha apertura puede ser catalizada por un ácido o apertura mediante un nucleófilo. Algunos de sus procesos de obtención es por la deshidratación de los alcoholes. Los éteres alifáticos simétricos pueden obtenerse por deshidratación de estos mismos mediante la acción del ácido sulfúrico, que es el catalizador que se emplea mayormente. Este es uno de los métodos comerciales de la preparación del éter ordinario, dietiléter, por lo que se llama frecuentemente éter sulfúrico, ya que se utiliza como catalizador el ácido sulfúrico y tenemos en la reacción. Se lleva a cabo tratando el alcohol con ácido sulfúrico a 140 grados Celsius. La deshidratación es intermolecular. A partir de los alcoholatos, este método también es conocido como la síntesis de Williamson. Los alcoholatos dan lugar a la formación de éteres al ser tratados con halogenuros de alquilo. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.